¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión del curso de acreditación de Exacer, ofrecido por el Instituto de Formación, Educación y Trabajo. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alberto Sánchez y en este momento vamos a comenzar con un nuevo tema. En este caso vamos a hablar acerca de los diagramas. Vamos a hablar acerca de lo que ocurre con la parte del control en la organización. Entonces, vamos a ello. Comencemos con esto que se llama Administración de los Recursos Humanos en esta sesión. Aquí tenemos esto que se llama controles y procedimientos. Ok. Para hablar de los diagramas, tenemos que primero recordar algunas cosas básicas. Por supuesto, eh, con Henry Fayol, en su momento hablando de las escuelas de la administración, nosotros aprendimos que hay un proceso en la administración, ¿no? Hay un mecanismo, una serie de pasos que se tienen que llevar a cabo en el proceso administrativo, ¿no? Por supuesto, hablamos de la planeación, la organización, la ejecución y el control. Estamos en la última parte. Una vez que nosotros ya tenemos definido qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las áreas, en cada una de las actividades dentro de esas áreas, entonces hay que definir tiempos, hay que definir los procesos, cómo se van a utilizar, en qué medida, en qué momento, los recursos, todos los recursos con los que cuenta la administración, eh, y en todos los ámbitos. Entonces es muy importante que desde la planeación se tenga muy claro qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que llevar a cabo, quiénes van a intervenir y en qué momento y cómo se tendrían que ubicar todas las actividades en función de tiempos y movimientos. Para eso, por supuesto, se tiene que hacer una planeación estratégica que implique una calendarización y un ordenamiento de eh, eh, todas las actividades que se tienen que llevar a cabo durante ese proceso. Es así que es muy importante que para elaborar el procedimiento se utilicen diagramas. ¿Okay? Entonces, en esta primera sesión vamos a hablar acerca del diagrama de Gantt y del diagrama de flujo, que son súper utilizados, que son muy comunes y súper importantes en, en el desarrollo de cualquier actividad. Así que, primero que nada, tenemos que plantear que estas formas de diagramación son elementos auxiliares, sí, muy importantes, que se tienen que vigilar. Primero hay que encontrar perfectamente cómo sería el diseño de estos diagramas, pensando en cada factor, pensando en cada actividad, en los eventos que están ocurriendo, en programar qué es lo primero que se tiene que hacer y qué continuaría a ese evento, o bien si son actividades que se van a llevar a cabo de manera paralela, unas sí, otras no, si van a ser intermitentes, en fin. Todo esto se tiene que ubicar perfectamente, conforme un calendario, ubicando fechas, ubicando horarios, incluso tiempos de duración de cada actividad durante todo el proceso, para que se pueda llevar a cabo un seguimiento adecuado, para que todos los que intervienen en dicho proceso sepan qué y cuándo lo tienen que hacer y que se pueda vigilar el cumplimiento de todas las actividades, así como el control que se pueda tener con respecto a las variaciones que pudieran ocurrir, las desviaciones que se puedan encontrar y cómo se solucionarían en determinado momento. Es sumamente importante entonces considerar estos diagramas. Comencemos pues con el diagrama de Gantt, ¿no? Por supuesto, este diagrama que como aquí se puede visualizar
corresponde a una calendarización puntual por fechas. En esa calendarización es muy importante considerar que algunas de esas actividades no pueden iniciarse si antes no se terminaron otras. Otras actividades, sin embargo, sí podrán comenzarse de manera independiente. Antes, después o durante ciertas actividades que pudieran comprender el mismo proceso. Entonces, es fundamental que se tenga orden cuando se elaboren este tipo de gráficas. ¿No? Por supuesto, como herramienta nosotros podemos ubicar aquí por semanas que hay diferentes actividades, algunas duran más, otras duran menos. Hay quizás algunas actividades que comienzan mientras otras ya están en proceso y que pueden terminar incluso antes o después que las primeras. Todo dependerá de cómo se intercalen y de qué tenga que ver una con la otra. Nosotros pensemos en algo muy simple. Vamos a tener un examen de acreditación del bachillerato, ¿no? Es un magnífico ejemplo para que puedan ubicar cada una de las actividades. ¿Qué actividades se nos ocurren que podríamos enumerar? No importa en qué orden, ya habrá el momento para poder ordenarlas y una vez ordenarlas, pues tener claro qué empieza primero y qué empieza después y cómo va terminando cada una de las actividades. El caso es, si yo voy a llevar a cabo un examen, bueno, si voy a presentar un examen, vaya, hay una institución educativa que es quien me va a proporcionar el examen, que va a evaluarlo y que va a verificar que yo haya cumplido con los requisitos establecidos para dicha acreditación y que por lo tanto me van a otorgar un certificado. Entonces sería como la meta. Entonces, bueno, ¿qué se tiene que ir haciendo para poder tener mi certificado? Desde luego, tengo que presentar un examen, así que la fecha de la presentación del examen la tenemos que tener en nuestro calendario, en nuestra gráfica de Gantt. Como pueden ver, del lado izquierdo vamos a poner todas las actividades, del lado derecho vamos a poner todas las semanas, los días o los horarios, dependiendo cuál sea el tipo de gráfica. Y luego aquí con barras, que en este caso, bueno, los podemos poner con colores, me van indicando, ¿no?, cuánto va a durar. Entonces, no solo es presentar el examen. Para poder presentar el examen se requieren más cosas. Por ejemplo, hacer entrega de documentación. Bueno, habrá fechas específicas para entregar los documentos que me han solicitado con las características que me han especificado. Pero también habrá una barrita que me indique durante qué día se puede hacer eso para que yo lo considere. También fechas de pagos, habrá que poner ahí, bueno, hay que pagar para ese proceso. Bueno, qué fechas están establecidas para tal efecto, ¿no? Desde luego a partir de la convocatoria que dicha institución haya señalado y que a partir de su publicación se determinen las fechas específicas, ¿no? Y que hay que respetar perfectamente, por eso hay que ponerlas con un color muy especial dentro de esta calendarización. Eh, pero antes o después de estas actividades o durante estas actividades, probablemente continuemos o iniciemos otras. Desde luego, para poder presentar el examen me tengo que preparar, ¿no? Entonces, el proceso de preparación lo podemos dividir en varias actividades. Por ejemplo, tendríamos que ubicar en qué momentos voy a tomar clases, ¿no? Si es que, como en este caso que estamos viendo, que estamos aprendiendo, bueno, en qué momento me voy a capacitar y de qué materias, ¿no? Bueno, qué materia voy a ir viendo en qué fechas. Ejercicios, hay que hacer ejercicios, tareas que quieran asignarme, exámenes parciales, si es que esta institución nos está como en IFED que tenemos exámenes, eh, y por supuesto también lecturas, ¿no? ¿En qué momento voy a tener las lecturas de los materiales que me están entregando? Todo eso lo tengo que ir programando en mi gráfica, todo esto lo tengo que ir señalizando, qué empiezo, qué después. Aquí todo tenemos una continuidad en cada barrita, pero puede ser que tengamos una barrita de color morado o café o de cualquier otro color, que de pronto sea nada más un día a la semana, ¿no? Por ejemplo, todos los sábados.
probablemente podría ser, pues tomar clases, cada sábado tomar clases, ¿no? O lunes, miércoles y viernes. Bueno, lunes, miércoles y viernes a lo mejor es estudiar matemáticas. Bueno, lunes, miércoles y viernes lo iré señalizando durante todo el calendario. Y con esto yo voy a poder darle seguimiento y voy a tener el control de cada una de las actividades desde que comienza el proceso hasta que termina. Comienza desde el momento en que yo decidí estudiar, prepararme, desde el momento en que me inscribí y luego durante todo el proceso hasta el final. El final es presentar el examen. Eso es lo último que se tiene que hacer. Ya lo demás ya no depende de mí. Puede formar parte del diagrama si ese es el objetivo ese, ¿no? Que tendría que ver ya con las cuestiones que lleva a cabo la institución educativa, ¿no? Las fechas en el que ellos van a tener la evaluación, las fechas en que van a informar los resultados, las fechas en que van a entregar el certificado. Pero si no es así, bueno, mi gráfica terminará el día del examen, que tendrá que estar especificado, muy bien señalado dentro de esta graficación. Bueno, eso es en cuanto a la gráfica de Gantt. Luego, nosotros aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De actividades diversas, ¿no? Dentro de una actividad puedo tener varias tareas. Y aquí nos indica, bueno, probablemente esta gráfica se hizo en algún momento determinado, ¿no? En enero, digamos. Pero si el día de hoy es junio, bueno, la gráfica persiste, no se va a modificar porque la planeación ya lo tenía indicado. Quiere decir que yo tengo que ir vigilando que durante cada mes se estén cumpliendo diferentes actividades y sus tareas. En este caso, con mucha claridad nos están proporcionando qué actividades ya se desarrollaron, por lo tanto ya están completas. Entonces, bueno, esto sí lo podemos hacer, cambiarle el color, lo que ya se hizo, lo que se está llevando a cabo y que no ha terminado, bueno, quedará como amarillo, pero habrá algunas actividades que por su fecha de inicio no han comenzado y están, sin embargo, apareciendo aquí como parte del diagrama. Y aquí nos tenemos que sujetar todos los que intervenimos en cada una de las actividades. Luego, en muchas empresas tienen este tipo de diagramas, incluso en terminales de distribución, en centros de atención a clientes, etcétera. Se utiliza mucho esto para tenerlo como muy claro, a lo mejor semanal, a lo mejor diario, ¿no? Y cada hora qué se tiene que ir haciendo, a quién se recibe, a quién se atiende, en fin, qué se tiene que entregar, qué se tiene que realizar primero. Es bastante útil este tipo de diagramas. Y es muy importante que lo tengamos súper claro porque en otro video vamos a ubicar que todas estas actividades, y en el orden en el que se hayan colocado, tienen que corresponder con otro tipo de diagrama que vamos a ver en su momento, que es el diagrama de PERT y la ruta crítica. De manera que se tendrán que tomar en consideración cada una de estas actividades y ya no el momento en el que inician y en el que terminan, sino más bien cuál es la duración total de cada una de esas actividades. Eso implica que la actividad tiene que estar señalizada en otro diagrama con su duración. En este caso, tiene que corresponder una con otra. En el examen nos van a pedir eso, ¿no? Verificar qué diagrama de Gantt corresponde con cuál ruta crítica o con cuál diagrama de PERT. Y tenemos que tenerlo pues muy claro. Entonces, este es el diagrama. El siguiente es el diagrama de flujo, que tiene otras funciones, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de un diagrama de flujo, en lo que pensamos es en el orden específico dentro de un proceso para un propósito determinado. Desde el inicio hasta el fin se suelen utilizar simbología. ¿No? Básicamente se utilizan rectángulos, se utilizan rombos, se utilizan óvalos y varios otros símbolos, pero son perfectamente reconocibles y para efectos de nuestro examen bastará con ubicar que esto es un tipo de diagrama de flujo. En este caso es algo muy sencillo. Todo proceso en un diagrama de flujo va a empezar con un óvalo o un cuadrado con puntas redondeadas. Siempre va a implicar inicio o fin.
Entonces, todo diagrama de flujo empieza con este símbolo y va a decir inicio, y todo proceso va a terminar con un fin. Luego, de inicio al fin, ¿qué pasa? Suelen ser muy complejos, muy elaborados y siempre se incluyen en los manuales de procedimientos para todas las actividades que corresponden a determinada área, porque es una forma de guía. Por lo tanto, hay que tenerlo bastante claro y específico. Ah, en este caso es bastante simple, ¿no? Aquí la cuestión es, yo necesito aprender un tema de alguna materia, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues tengo que estudiar, pero además de estudiar, pues tengo que resolver los problemas. Y si con eso es suficiente, habré cumplido con mi propósito. Luego, lo primero que tengo que hacer, por eso se utilizan estas flechitas, ¿no? Estos conectores indican que hacia abajo del proceso siempre es lo que sigue. Y después de estudiar, pues tendré que resolver los problemas. Y si con eso cumplí mi objetivo, pues ya terminé. ¿Cómo lo evalúo? Ah, bueno, ¿lo aprendí o no lo aprendí? ¿No? Aquí nosotros este simbolito que implica una decisión, quiere decir que siempre vamos a tener dos alternativas, sí o no. ¿Se aprendió? Sí o no. Si aprendí, se cumplió el objetivo, entonces digo que sí, fin, se acabó el proceso porque eso era lo que yo quería, aprender. Luego, para aprender tuve que estudiar, tuve que resolver problemas, aprendí, sí, se terminó el proceso. Si en cambio no aprendí, tal vez algo no estuvo muy claro o tengo aún dudas, vuelvo a empezar. Entonces me tiene que llevar a otro lugar. En este caso, simplemente me está llevando al inicio del mismo proceso. En este caso es bastante simple, porque igual en lugar de llevarme al inicio de este proceso, me lleva a otro proceso, que puede ser todavía mucho más complejo. Por ejemplo, buscar un maestro que me ayude a estudiar. Y eso implicaría un diagrama bastante amplio. En este caso es muy simple. Ah, me quedaron dudas, pues vuelvo a empezar, vuelvo a estudiar, vuelvo a resolver problemas. Y cuando logre aprender, entonces sí ya terminé. Punto. Ese es el diagrama de flujo y es bastante reconocible, que eso es lo más importante. Nos van a poner a reconocer diferentes tipos de diagramas. Este es de flujo y tiene estos elementos. ¿Ok? Hablaremos entonces del diagrama de PER en otro video. Aquí tenemos un nuevo ejemplo del diagrama de flujo. ¿No? Tenemos aquí cocinar un huevo. Bueno, muy simple. Para cocinar un huevo, el término cocinar es como muy estricto. Voy a preparar cómo quedaría un huevo para que yo lo pueda comer en una cocina, ¿no? Cocinar. Ahora, ¿bajo qué proceso? Pues puede haber muchas formas de preparar un huevo, pero vamos aquí a ubicar algo muy simple. Simplemente, ¿lo voy a freír, sí o no? Entonces, después de iniciar, yo necesito poner una decisión. ¿Lo quiero frito, sí o no? Punto. Si le digo que sí, pues hay que hacer aquí un proceso. Entonces el proceso es freír. Pero si no lo quiero frito, pues no lo frío. Me llevo a otro lugar, ¿ok? Hervir. Y podríamos ir a otro incluso, pero ubiquemos solo estos dos. O está frito o está hervido. En el caso de freír, una vez que termino la actividad freír, entonces ya puedo irme hacia el término. Pero, hey, ¿me gusta con sal o no? Entonces aquí otra decisión. ¿Salado? Incluso si yo me hubiera ido por el camino de hervir, el huevo estaría listo, estaría hervido, ¿no? Cocido, dicen algunos. Bueno, pues en ambos casos me llevan a la misma decisión, porque una vez que está frito o está hervido, entonces yo necesito agregarle sal, ¿sí o no? Si digo que sí, entonces tengo que hacer algo, agregar la sal. Y después de agregar la sal, entonces ya está listo para servirlo en un plato y se acabó el procedimiento. Si digo que no, entonces me salto este proceso, ya no le agrego sal y me voy directamente al final. Lo sirvo en un plato. ¿Vale? Así funcionan los diagramas de flujo y esto es todo lo que teníamos que ver el día de hoy con respecto a los diagramas. Vamos a en otra emisión hablar acerca del diagrama de PER, que es bastante entretenido. Muchas gracias y hasta la próxima.